Y tengo también el grato honor de presentarles al señor Alejandro Granera, quien está con nosotros el día de hoy y quien será nuestro presentador el día de hoy. Él es el gerente de producto ya oficialmente dentro de BioTrack. Y el tema de hoy estaremos particularmente hablando sobre la solución de control de acceso vehicular que ofrece BioTrack con tecnología UHF. Así que Alejandro, cuando quieras, puedes empezar. Muchas gracias, Henry. Buenos días a todos. No puedo saber exactamente cuáles personas están escuchándonos, pero estoy seguro que habrán muchas personas conocidas, amigos también, a lo largo de todos estos años que han sido clientes y colaboradores nuestros. Espero que esta charla sea de provecho y de interés y de antemano les agradezco muchísimo por el tiempo y por la atención que nos van a brindar. Bueno, como bien lo mencionaba Henry, hoy vamos a hablar de una tecnología relativamente nueva de BioTrack. Como es característico de nuestra marca, siempre estamos tratando todos los años de impulsar algún producto nuevo, alguna tecnología nueva, sobre todo también escuchando los comentarios que hacen ustedes, que para nosotros son sumamente importantes y los tomamos muy en cuenta. Entonces, esto es un nuevo campo que estamos explorando dentro de nuestra cartera de productos para satisfacer algunas demandas nuevas que se nos vienen dando en el mercado. Entonces, tal vez al final, cuando nos quede un poco más de tiempo, vamos a repasar muy generalmente todas las áreas que nosotros hacemos, pero el día de hoy nos vamos a enfocar específicamente en control de acceso vehicular con UHF. Muy bien, entonces, BioTrack hasta el momento había trabajado siempre en el área de la biometría solamente. Con esta nueva solución estamos incursionando en otra área muy relacionada, que es el RFID. Entonces vamos a empezar desde lo más básico, entendiendo para la gente que no está muy relacionada con el concepto, vamos a entender primero el concepto de qué es RFID. Entonces, como muchos de ustedes saben, RFID significa identificación por radiofrecuencia, según sus siglas en inglés, Radio Frequency Identification. La principal, la principal objetivo del RFID es que vamos a poder transmitir la identidad de una persona, puede ser un objeto, puede ser un animal, a través de las ondas de radio. Y básicamente una de las principales ventajas es que no necesitamos ningún contacto físico, ni necesitamos tampoco ni siquiera una visión directa, ¿verdad? Entre lo que es el emisor y el receptor. Sobre esto, entonces, se va a fundamentar nuestra tecnología que vamos a presentar el día de hoy para control de acceso vehicular. Tenemos que identificar tres componentes básicos de un sistema de RFID. Todo esto que estamos mencionando son bases para lo que les voy a explicar más adelante. Por ejemplo, yo les voy a hablar más adelante de tags o stickers, ¿verdad? Que vamos a colocar en los parabrisas de los vehículos. A eso se le llama emisor. Ese emisor, o le vamos a llamar más fácilmente tag, es una antena, ¿verdad? Que es la que vamos a utilizar para hacer la transmisión de la identidad. Vamos a identificar también otro componente que sería el receptor. Nosotros le vamos a llamar un lector de RFID. Entonces, yo les voy a hablar más adelante también de un producto específico que va a ser el lector que vamos a colocar en la entrada de la puerta o del parqueo, ¿verdad? Y otra cosa que es muy importante es el middleware, que es básicamente el software que va a controlar todo. Este es como el corazón de la solución, ¿verdad? Porque al final nada hacemos con hacer la transmisión, con recibirla, si no tenemos un software que nos controle, que nos brinde reportes, que nosotros podamos eh, eh, por ejemplo, establecer horarios, establecer permisos,
Todo esto también va a ser sumamente importante en la solución. Entonces, esos serían los tres componentes que, que componen esta solución de control de acceso vehicular. Otra cosa también que es muy importante de entender es todos los rangos de frecuencias en que trabaja el RFID, porque como mencionábamos al principio, esta solución que nosotros estamos planteando trabaja en el rango de frecuencias del UHF, pero existen otras frecuencias que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Entonces, vamos a explorar primero toda la gama de frecuencias que existen en el mundo del RFID. Empecemos con la frecuencia LF, que significa Low Frequency. Por ejemplo, para los que han trabajado ya con nuestros productos, el BioTime, el BioClock, todos estos productos de control de asistencia y control de acceso, han notado que todos esos dispositivos vienen con una tarjeta de proximidad. Esa tarjeta de proximidad es LF, es 125 kHz. Existe también otro rango de frecuencia que es el HF, funciona en la frecuencia de 13.56 MHz. Ahí también vamos a encontrar otras tecnologías como MIFARE, iClass. Nosotros podemos trabajar esos dispositivos de control de asistencia y acceso también en esas frecuencias, pero requieren comprar un lector adicional. Entonces, los que han trabajado hasta el momento con nuestra marca siempre se han movido en estos dos rangos de frecuencia solamente, LF y HF. El UHF, que significa Ultra High Frequency, funciona en un rango de frecuencias mucho más alto, como lo pueden ver en la lámina. Funciona desde 868 MHz a 956 MHz. Y existe otro rango de frecuencias en el RFID, que son las microondas, que funcionan todavía a más alto, ¿verdad? Que es a 2.45 GHz. Entonces, nosotros, como BioTrack, vamos a trabajar en las tres primeras, LF y HF, para lo que es control de asistencia y control de acceso, y UHF para la solución de control de acceso vehicular. Ahora, vean que en la lámina dice algo que es muy importante de entender, es muy importante que lo entendamos. Existen regulaciones regionalizadas en el UHF. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el LF y el HF prácticamente no tenemos ninguna restricción, no tenemos ningún problema. Pero con el UHF tenemos que tener una consideración especial y es, como vamos a ver en la siguiente lámina, que de acuerdo a la región, nosotros tenemos que programar y trabajar en un rango de frecuencia específico. Eso solamente pasa en UHF. Como les dije, LF y HF no están regulados. Entonces, por ejemplo, para lo que es Estados Unidos y la mayoría de nuestros países en Latinoamérica, nos van a exigir que nosotros trabajemos en 908 a 928 MHz. En otras regiones como Europa tienen sus propios rangos, en Australia tienen sus propios rangos. Hay otras regiones, por ejemplo, en Hong Kong, en Australia, perdón, en Sudáfrica, en diferentes regiones funcionan rangos diferentes. Entonces, solamente para que entendamos que existen estas regulaciones, pero no tenemos que preocuparnos mucho, porque cuando nosotros enviamos ya los diferentes dispositivos al país que corresponda, nosotros vamos a tener el cuidado de que vayan previamente programados. ¿Okay? Otra cosa que es importante de entender, sobre todo cuando vamos a leer alguna documentación, cuando nosotros, por ejemplo, nos van a vender un tag o un sticker de parabrisas o una tarjeta PVC, cualquiera que sea UHF, generalmente vamos a leer algo que dice EPC, EPC Class 1 Gen 2, por ejemplo, o voy a leer ISO 18006B o 18006C. Entonces, vamos a explicarles rápidamente qué significa eso. Bueno, resulta que el tag de UHF, o la tarjeta o lo que sea, viene estructurado o viene la información que viene adentro viene escrita de una manera. La manera como se escribe y cómo se almacena esa información está regulada por un estándar, ¿verdad? Entonces, inicialmente habían dos grandes estándares que eran los más usados, que era el ISO
y el EPC. El ISO, una de las primeras versiones en que empezaron a trabajar con UHF era el 18006B y el EPC le colocó el nombre de su estándar como EPC Global. Esas son dos compañías totalmente independientes. Por decirlo así, eran como competidores, ¿de acuerdo? Pero como ustedes bien saben, en el mundo de los estándares no nos conviene tener muchos estándares, nos conviene tener uno solo, ¿verdad? Entonces, resulta que el ISO y la EPC hicieron un estándar, por decirlo así, que juntó a los dos y ahí fue donde nació el EPC Global Gen 2 Class 1, que es el que se usa actualmente. Entonces, ustedes cuando van a leer la documentación de un TAC, probablemente siempre van a leer que el TAC va a cumplir el estándar EPC Class 1 Gen 2, que es lo mismo, eh, podemos decir, como ISO 18006C, ya no el 6B primero que sacó ISO, sino que cuando adoptó o fusionó la parte de EPC Global, creó un nuevo estándar derivado que es el 18006C. Entonces, eh, eso, eso es importante también cuando veamos la especificación técnica del TAC, entender qué significa eso. ¿Y qué significa? Básicamente va a significar la forma como está escrita la memoria en el TAC, ¿verdad? Esto no lo voy a profundizar mucho porque ya es un tema un poco más técnico, pero sí nada más quiero mencionar rápidamente que según este estándar, el EPC Class 1 Gen 2, el TAC se va a dividir en cuatro grandes secciones, ¿verdad? Se va a dividir en una sección de usuario. Generalmente esta sección se va a usar, por ejemplo, para escribir información que no tenga nada que ver con la identificación. Por ejemplo, ahí podemos llevar un saldo, en el caso que estemos usando algún tipo de monedero, algún tipo de aplicación de peajes, etcétera. Vamos a tener una sección que se llama el TID, que significa Tag Identification. En esta sección hay una subsección muy importante que es la que nosotros vamos a usar, que es el UTID, que es el Unique Tag ID. Ese es la que nuestra aplicación va a leer. Esto ya viene escrito de fábrica, no se puede reescribir ni editar. Entonces, por seguridad, nosotros vamos a usar ese número y no vamos a usar el EPC, que es la otra sección, que muchas aplicaciones la usan muy regularmente. El EPC significa Electronic Product Code, que esa sí es reescribible. Por ejemplo, yo le puedo poner a un tag los números desde el 001, 002, 003. O sea, yo tengo la manera de escribirlo. Pero nosotros no vamos a usar esa sección. ¿Por qué? Porque pudiera ser que si estamos pensando en control de acceso vehicular, un condominio usó un número desde el 0 al 100 y otro condominio usó un número desde 0 al 100. Entonces pudiera ser que el mismo tag pudiera entrar en diferentes condominios. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, mejor nosotros vamos a usar el número que ya viene escrito en la etiqueta de fábrica y que es único y además es solamente de lectura. Nadie lo puede modificar ni agregar ni editar, ¿verdad? Por último, hay otra sección que es una sección reservada donde vamos a guardar otros datos que usan los sistemas. Por ejemplo, se usan passwords, cosas ya más de sistema. Bien, entonces, bueno, aquí como les mencioné, nosotros vamos a usar esta sección de la memoria para hacer la identificación del vehículo. Ok, no, para la comunicación, entre el lector de UHF y el panel de control de acceso, que es el que se va a encargar de abrir la barrera o la puerta, nosotros usamos un protocolo que se llama Wigand. Eh, Básicamente el lector de UHF que nosotros tenemos no se conecta a la red, no tiene puerto TCP/IP, sino que se va a conectar al panel por medio de este protocolo Wigand.
o vegan, como le quieran llamar. Este protocolo es sumamente usado y es ampliamente adoptado por todo lo que es control de acceso. Entonces también es algo que ustedes van a escuchar muchísimo en el área del control de acceso. Hay otros dispositivos de otras marcas o la mayoría de dispositivos de control de acceso de otras marcas tienen este protocolo integrado. Entonces, con solo que tenga ese protocolo integrado, se pudiera usar en cualquier solución de control de acceso, porque es un estándar. Entonces, nosotros también usamos ese protocolo estándar para comunicar el lector de UHF con el panel de control de acceso. Bueno, existen varios tipos de Wigan. Existe el Wigan 26, el Wigan 34, etcétera. Nosotros vamos a usar el Wigan 34 porque nos permite extraer una sección más grande del tag, ¿verdad? Bueno, entonces esta era una pequeña introducción, un poco técnica, si le quisiéramos llamar así, de conceptos básicos que nos van a permitir ya entender todo lo que viene, que es ya ahora sí enfocado en la solución en sí. Entonces, vamos a hablar primero de los problemas tradicionales que nosotros tenemos a la hora que vamos a ingresar a algún lugar o algún condominio, algún edificio. Como podemos ver en la fotografía, tenemos a una persona que tuvo que abrir la ventana del vehículo para poder acercar su tarjeta a un lector tradicional. Generalmente esos lectores que se colocan en los parqueos o en las entradas de los edificios son lectores de LF, de low frequency. Entonces necesitamos acercar bastante la tarjeta. Generalmente tenemos que acercarla a unos 50 milímetros, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que desde la ventana de mi vehículo yo nunca voy a poder hacer esa identificación. Entonces, como apreciamos ahí en la fotografía, ya eso nos deriva muchísimos problemas. Si está lloviendo, la persona probablemente se va a tener que mojar, va a tener que abrir la ventana, etcétera. El segundo problema que vemos es la inseguridad. Si nosotros tenemos que detener el vehículo totalmente en la entrada, lógicamente como no hemos ingresado todavía, estamos en un lugar de acceso público. Entonces somos vulnerables a una situación como la que vemos en la fotografía. Una persona nos pudiera asaltar, nos pudiera retener, nos pudiera lo que sea, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo problema que tenemos, porque básicamente, como les mencioné, el vehículo está detenido y además la ventana está abierta. Otra cosa que nos pasa también muy frecuentemente, y nos pasa no solamente en el control de acceso vehicular, también lo hemos mencionado antes como un problema frecuente del control de acceso de personas, como el control de asistencia, que las tarjetas se nos pueden extraviar, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy común y relacionado con esto viene el otro problema o la otra dificultad, que es el manejo complicado de las tarjetas, sobre todo en un vehículo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos manejando un vehículo y llegamos a algún lugar donde tenemos que identificarnos con una tarjeta de proximidad, generalmente esa tarjeta la tenemos en una bolsa o la tenemos en una billetera. Tenemos que quitarnos el cinturón, sacar la billetera. Esa tarjeta se nos puede caer debajo del asiento, etcétera. Entonces, a eso se refiere el manejo complicado de la tarjeta, sobre todo y muy particularmente en un vehículo. Y otro problema también muy típico es que por todo lo que hemos hablado anteriormente, que el vehículo se tiene que detener, que yo no encontré mi tarjeta, que se me cayó, etcétera, es que eso me va a causar un flujo lento de ingreso. Probablemente en instituciones o en parqueos públicos donde hayan picos, ¿verdad? Por ejemplo, a la hora de entrada o a la hora de salida, siempre vamos a tener una cola de vehículos ahí mientras se hace esa identificación. Entonces, entendiendo todos estos problemas, vamos a proponer la solución que nosotros estamos presentando. Lo que nosotros estamos proponiendo es entonces colocamos un sticker de UHF o el emisor,
¿verdad? En el parabrisas del vehículo, como se aprecia en la fotografía. Este sticker se coloca por el lado interno del vehículo, ¿verdad? Que eso a veces preguntan. No va a haber problema, digamos, si llueve o si se expone a inclemencias del tiempo, no le va a pasar nada porque el sticker está colocado por el lado interno, ¿verdad? Del parabrisas. Y además, ese sticker tiene un mecanismo de protección para que si alguien trata de quitarlo, él se va a romper, entonces no se puede intercambiar, ¿verdad? Ya viene diseñado de esa manera, a propio, para que no, una vez que se coloque, tengamos la seguridad de que ese sticker no se le va a colocar a otro vehículo. Entonces, esa señal, como estamos usando UHF, la vamos a poder transmitir hasta 5 metros de distancia, ¿verdad? Entonces, el receptor va a poder leer esa señal desde el vehículo, inclusive en movimiento. No vamos a tener que detener el vehículo y no es necesario tampoco abrir la ventanilla del conductor. Por lo tanto, resolvemos los problemas que mencionamos anteriormente. No tenemos que abrir la ventanilla, por lo tanto no nos exponemos a la lluvia, a cualquier inclemencia del tiempo. No tenemos que detener el vehículo, entonces vamos a evitar esas situaciones de inseguridad que ya hablamos anteriormente. No vamos a tener manejo complicado de tarjetas porque el sticker siempre va a permanecer colocado en el parabrisas y además el flujo va a ser totalmente continuo. Eh, mm, Como les digo, todavía a 20 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora podemos hacer la identificación, por lo tanto el vehículo nunca se va a detener y el flujo va a ser constante. Sumado a todo esto, nosotros damos como parte de la solución un software que ya viene incluido en el paquete, no es algo que se compra adicional, como es característico también de nuestras soluciones y de los otros productos que hacemos. Ese software es ilimitado, no viene, por ejemplo, limitado a número de usuarios, a número de estaciones, sino que se puede instalar todas las veces que se requieran, pueden haber todos los usuarios que se requieran manejar, etcétera. Eso ya viene incluido. Eh, ¿Qué compone entonces esta solución que les acabo de describir? Bueno, nosotros vendemos un lector UHF, que es el primero, el primero que se ve en la lámina. De izquierda a derecha vamos a ver también un lector UHF USB. Este lector me va a servir, por ejemplo, si yo quiero ingresar usuarios desde mi computadora y quiero leer los tags desde mi PC sin tener que ir a leer el tag en, en la entrada donde está colocado el lector grande de UHF. Es opcional, no es obligatorio tenerlo, pero es muy conveniente precisamente para esto que les acabo de mencionar. El tercer componente van a ser los tags. Aquí tenemos dos versiones. Tenemos una versión que es el sticker parabrisas, que es el que he mencionado hasta el momento, pero también vendemos una tarjeta de PVC que es UHF. Más adelante les voy a explicar con un ejemplo para qué usaríamos tarjetas de UHF, de PVC. Pero entonces para que tengan en cuenta, nosotros tenemos los dos estilos, sticker y la tarjeta de PVC, ambos en la frecuencia de UHF. Tenemos también una tarjeta de PVC que es multifrecuencia. O sea, tenemos una tarjeta que tiene la frecuencia UHF y la frecuencia LF. Entonces, pudiéramos usar con la misma tarjeta una aplicación de control de acceso vehicular y una aplicación de control de acceso de personas, por ejemplo, con un BioAccess IP o cualquier dispositivo de control de acceso. Entonces, la tarjeta tiene las dos frecuencias. Eso es otro producto también que acabamos de lanzar en nuestro catálogo. Posteriormente también manejamos el panel de control de acceso
que el panel de control de acceso es básicamente el centro de conexión de todos los componentes. En el panel de control de acceso vamos a conectar el lector de UHF, aquí vamos a conectar la barrera, podemos conectar otros accesorios, por ejemplo un botón de apertura manual, pudiéramos conectar también dispositivos auxiliares como sensores. Generalmente en estas soluciones se colocan sensores de movimiento, sensores de masa férrica para detectar si un vehículo ya pasó y no, y por ejemplo que no le caiga la barrera a un vehículo o que la barrera en la salida se abra automáticamente. Todo este tipo de sensores lo vamos a conectar en el panel de control de acceso. Entonces, este sería entonces, como les mencioné, el cerebro de hardware. ¿Ok? Este panel de control de acceso es el que se va a conectar a la red. El lector UHF no se conecta a la red, sino que se conecta al panel. Es el panel el que se conecta a la red por medio de TCP/IP. Otro componente que nosotros manejamos también es un convertidor de USB a RS232. Esto básicamente se usa para configurar el lector de UHF. Eso solamente se tiene que hacer una vez. Entonces, parte de la solución es ese convertidor que siempre es necesario tener uno, por lo menos. Como les digo, no lo vamos a necesitar muy frecuentemente, pero a la hora que consideren comprar los accesorios, debemos incluir por lo menos un convertidor. Y por último, como componente de la solución, tenemos a la barrera de parqueo. Nosotros no vendemos las barreras de parqueo, pero ustedes pueden integrarlo a cualquier barrera de parqueo que exista en el mercado, lógicamente que sea electrónica, y no necesariamente tenemos que pensar en una barrera de parqueo. Nosotros pudiéramos pensar, por ejemplo, en un portón eléctrico, un motor, ¿verdad? Pudiéramos pensar hasta en una cerradura, en cualquier dispositivo de apertura que sea electrónico. Generalmente en el control de acceso vehicular hablamos de una barrera, pero como les digo, no necesariamente tiene que ser una barrera de parqueo, puede ser cualquier cerradura o cualquier mecanismo de apertura, siempre y cuando sea electrónica. Eh, ¿Por qué nosotros no vendemos la barrera? Bueno, porque básicamente es un dispositivo un poco complicado de manejar, ¿verdad? Una barrera de estas empacada puede pesar de 80 a 100 kilos. Además de eso, es un dispositivo que requiere una instalación profesional y mucha obra civil para hacerla. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es montar una solución donde ya hay una barrera montada o bien esa parte delegársela a una empresa que se especialice en eso, porque además de toda esta complicación de la instalación y del manejo, viene otro factor muy importante, que es el soporte. Una barrera de estas, la empresa que lo haga generalmente tiene que tener un servicio técnico 24/7, todos los días de la semana, porque en un condominio, por ejemplo, no se puede trabar nunca una barrera. Entonces, lo que nosotros venimos a hacer no es a sustituir la barrera o a pretender ofrecer toda la solución, sino más bien solo la parte de control automatizada de esa barrera ya instalada. Entonces esa barrera, como les digo, no es parte de nuestro catálogo y todos los demás componentes sí lo son. Otra cosa también muy importante considerar es que esta solución de control de acceso vehicular se puede combinar con una solución de control de acceso peatonal. Por ejemplo, es muy común que en una solución de control de acceso vehicular ya exista un portón al lado donde entran las personas que entran caminando, ¿verdad? Por ejemplo, los empleados o cualquier persona que entre a pie, ya sea al condominio, al edificio. Entonces, nosotros pudiéramos usar toda la línea de BioTrack que existe para esa área de control de acceso peatonal e integrarla al control de acceso vehicular. En el software que nosotros estamos ofreciendo para esta solución de control de acceso vehicular, podemos manejar también la parte de control de acceso peatonal.
Entonces, los que ya conocen de nuestra marca, eh, todos esos componentes que nosotros teníamos como el BioAccess IP que vemos en la fotografía, botones de apertura manual, cerraduras electromagnéticas, picaportes, cerraduras eléctricas, lo pudiéramos integrar a esta solución. Y otro componente que es también eh, bastante, que se sugiere tomarlo en cuenta en la parte de control de acceso vehicular es la videovigilancia. La videovigilancia nos va a permitir, por ejemplo, grabar el momento de apertura de una barrera o de apertura de una puerta de control de acceso vehicular o control de acceso peatonal, y para eso también nosotros tenemos toda una línea de productos para esa videovigilancia. Nosotros tenemos también lo que son las cámaras, lo que son los grabadores y diferentes accesorios relacionados con la videovigilancia. Entonces, yo les invito también a que cuando vayan a considerar una solución de control de acceso vehicular, pensemos en ofrecerle al cliente las otras áreas, como el control de acceso peatonal y la videovigilancia. La diferencia con nuestro videovigilancia es que nosotros ofrecemos una integración entre la videovigilancia y el control de acceso. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en un sistema tradicional de videovigilancia, la cámara va a responder ante un sensor de movimiento. Cualquier cosa que se mueva, él va a empezar a grabar. Eso, por ejemplo, nos puede a nosotros eh, generar una serie de grabaciones que no nos interesen. Por ejemplo, una persona pasó caminando enfrente de la puerta y tal vez no iba a ingresar. Eso quedó grabado en la cámara porque se detectó ese movimiento. Nosotros, lo que nosotros ofrecemos como valor agregado o como elemento diferenciador en nuestra solución de videovigilancia es que nosotros pudiéramos controlar que esa grabación solamente se dé cuando la barrera se alce. Si pasó un vehículo enfrente o pasó una persona caminando y no, y no abrió la barrera, eso no se va a quedar guardado, ¿verdad? Entonces, esa comunicación que hay entre la cámara y el panel de control de acceso es lo que nosotros ofrecemos como algo también novedoso y de valor agregado, que no se puede hacer con cualquier otra cámara normal, ¿verdad? Una cámara regular. Bien, aquí estamos viendo cómo sería un esquema funcional del control de acceso, el control de acceso vehicular. Entonces, como vemos aquí en la gráfica, tenemos a un vehículo ingresando, el cual tiene colocado un sticker. Vemos en la barrera de parqueo, en la parte superior de la barrera, el lector de UHF y arriba una cámara, para lo que les acaba de mencionar. Además, vemos también al lado del oficial una puerta donde está ingresando una persona caminando, y ahí es donde está integrado el control de acceso peatonal que les mencioné también. Y por último, estamos viendo que el oficial, en la ampliación del oficial de seguridad, vemos una computadora donde se está viendo tanto el vehículo como la persona que está ingresando. Esto lo que ilustra es lo que les mencioné, que se hace la integración de las dos soluciones en el mismo software, ¿verdad? Entonces, básicamente esto sería una solución típica de control de acceso vehicular. Ahora veamos cómo se verían las conexiones de esa solución que acabamos de ver. Bueno, ya les había mencionado que el panel de control de acceso, que es esa tarjeta que vemos de color negro, casi en el centro de la lámina, ahí se va a colocar o se va a conectar la barrera de parqueo, se va a conectar el botón de apertura manual, se va a colocar o conectar el lector de UHF y el panel se va a conectar al switch de la red. Como vemos también todas las cámaras, esa cámara que vemos en la parte superior de la barrera no está conectada al panel de control de acceso, sino que se conecta al switch. En el servidor también lo conectamos al switch y la estación de trabajo la conectamos al switch. Así sería un esquema típico de conexión
del control de acceso vehicular. El control de acceso peatonal lo podemos hacer con la solución tradicional de BioTrack de control de acceso como el BioAccess IP, que también se conecta al switch y todo se integra a través de la red. Veamos entonces algunos escenarios típicos para más o menos ir entendiendo qué componentes necesito dependiendo del caso que nos vayamos a enfrentar. La situación más común que nos vamos a encontrar y la más sencilla es simplemente una barrera de entrada, como vemos aquí en la fotografía. Para eso entonces vamos a necesitar simplemente un lector de UHF, el panel de control de acceso y los tags que le vamos a colocar al vehículo. Esa sería la situación más típica y los componentes que vamos a necesitar para resolverla. Vamos a ver un escenario número 2, donde en este caso estamos agregando al punto de entrada un control en el punto de salida. Generalmente el punto de salida vamos a tener otra barrera, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos controlando tanto la entrada como la salida, lógicamente vamos a necesitar dos lectores UHF, uno para cada punto, pero en este caso noten que dice un panel de control de acceso. ¿Por qué solamente un panel de control de acceso? Bueno, porque nuestro panel de control de acceso tiene capacidad para 4 puertas o 4 barreras o una barrera y una puerta de control de acceso peatonal. En resumen, puede manejar 4 cerraduras o sean lo que sean barreras, sean cerraduras magnéticas, cerraduras eléctricas, motores, etcétera. Entonces, eh, nosotros vamos a necesitar solamente un panel para cada 4 puntos de apertura. Y también los N-tags que le vamos a colocar a los vehículos. Eso sería el escenario típico de un lugar donde vamos a controlar la entrada y la salida. Ahora, ¿cómo controlamos la salida en el escenario anterior, donde solamente pusimos un lector de UHF? Para eso, entonces, pudiéramos utilizar un botón de apertura manual, en este caso que para que el oficial abra, pero lo tendría que hacer manualmente, o bien pudiéramos poner un sensor que me detecte cuando un vehículo se acerca a la salida, me abra la barrera y cuando sale la cierre inmediatamente. Todo eso también se puede hacer con accesorios adicionales. Y hay otro escenario un poco más complicado, que es cuando la entrada y la salida están controladas y además están separadas entre sí. Por ejemplo, nosotros entramos por una calle y salimos por el otro costado de la calle. Entonces, cuando hay más de 15 metros de distancia entre el punto de entrada y de salida, necesitamos, en este caso, los dos paneles de control de acceso. A pesar de que el panel de control de acceso tiene capacidad para 4 puertas, en este caso la distancia que hay entre los dos puntos no me permiten conectarlos al mismo panel. Necesitaríamos dos paneles de control de acceso y cada uno lo vamos a conectar a la red por medio de TCP/IP para poder hacer la comunicación entre ellos. Entonces, este básicamente sería como el escenario más complejo que pudiéramos encontrarnos en esta solución. Ok. Otro, otro punto también importante mencionar es que si ustedes quisieran probar la solución o conocerla más a fondo, nosotros tenemos a disposición dos kits que ya incluyen todo lo necesario para poder hacer ese primer plan piloto o ese primer laboratorio. Entonces, tenemos un kit básico que incluye básicamente todo lo que mostramos en el escenario típico número uno, que es simplemente una barrera con, con un punto de entrada, ¿verdad? Entonces aquí en este kit básico estamos viendo que lo que incluye es el lector de UHF con su panel, que son componentes indispensables. Va a incluir 5 tarjetas de PVC de UHF y va a incluir 5 stickers de parabrisas.
además de un botón de apertura manual y el cable que les mencioné que necesitamos siempre para configurar el lector de UHF. Y tenemos una segunda versión del kit que se llama el kit profesional, que incluye todo lo que hablamos del kit básico, pero le agrega la parte de control de acceso peatonal. Incluye en este caso un Bio Access IP, una cerradura electromagnética con sus brackets, brackets necesarios que generalmente o típicamente se requieren. Además, una cámara con su bracket también para poder hacer lo que les mencioné de integración entre el control de acceso, el control de acceso y la videovigilancia. Entonces, yo les recomiendo que si realmente están interesados en probar la solución y sobre todo en podérsela mostrar a sus clientes, consideren la compra de uno de estos kits, de los cuales Henry les puede pasar más información. Sí les menciono que va a salir mucho mejor, lógicamente, comprarlo en kit que comprar los componentes individualmente. Entonces, estos kits fueron diseñados justamente para eso, para que sea más fácil esa primera compra, no tengan ustedes que ver si incluyeron todo o les faltó algún componente, sino que si ustedes compran este kit están seguros de que va todo lo que se requiere y además para que les salga un poco más barato esa primera compra. Ok, otra solución interesante que les voy a mencionar es que nosotros tenemos la capacidad de hacer una doble verificación en esta solución de control de acceso vehicular. Para eso entonces es que estamos manejando las tarjetas de PVC que les mencioné. ¿Esto para qué me puede servir? Por ejemplo, yo puedo hacer una verificación del vehículo, pero además del conductor de ese vehículo. Entonces, aplicaciones típicas de estos, por ejemplo, en una empresa que tenga flotillas de camiones o de vehículos de entrega, yo puedo controlar que el vehículo que está saliendo o que está entrando a mi sede sea manejado por la persona autorizada y solamente por esa persona autorizada. Entonces, lo que hace el sistema es que no va a validar solamente el tag del parabrisas, sino que también el tag de parabrisas va a estar asociado con una tarjeta y si no se da simultáneamente las dos verificaciones correctas, la barrera no se va a abrir. En realidad nosotros podemos asociar eh, cualquier cualquier cantidad de tarjetas con un sticker, porque pudiera ser, por ejemplo, que un vehículo no solamente tenga asociado a un conductor, pudiera ser que tenga dos, a tres, a cuatro, pero entonces nosotros pudiéramos tener varias tarjetas asociadas a un sticker y viceversa. Pudiéramos tener varios stickers asociados a una tarjeta. En el caso, por ejemplo, que un conductor esté autorizado a manejar dos vehículos o tres vehículos. Entonces, toda esa configuración de doble verificación se hace muy fácilmente en el software y me puede permitir llevar controles adicionales bien interesantes para diferentes aplicaciones y diferentes situaciones. Para eso entonces nosotros vendemos también ese holder, ese que vemos en la fotografía, que sirve para colocar la tarjeta en el parabrisas. Lógicamente, cuando el conductor se va a retirar del vehículo, tiene que llevarse su tarjeta, pero deja el holder colocado siempre en el parabrisas. Eso es otro accesorio que nosotros vendemos, esa pieza plástica donde se va a colocar la tarjeta. Ok, para finalizar, nada más quiero aprovechar para mencionar rápidamente lo que poco a poco he ido mencionando durante la presentación, que nosotros no solamente ofrecemos esta solución, principalmente para la gente que no ha trabajado todavía con nuestra marca, que sepan que nosotros tenemos eh, dispositivos para control de asistencia de personas, tenemos también dispositivos para control de acceso de personas, no solamente de vehículos, ¿verdad? Usamos huella digital para estas dos primeras soluciones y reconocimiento facial. Esas son las dos técnicas biométricas que nosotros desarrollamos. Y por último también las soluciones de videovigilancia que ya les mencioné, pero entendiendo que esa solución de videovigilancia se diferencia de cualquier otra solución de videovigilancia
en que nosotros hacemos la integración con el control de acceso. ¿Verdad? No es una videovigilancia estándar o tradicional, sino que lo hacemos con la integración al control de acceso. ¿Ok? Entonces, el esquema que vimos ahora de control de acceso vehicular lo vamos a extender para ver todo lo que nosotros pudiéramos hacer o que pudiéramos ofrecerle a un cliente con BioTrack. Entonces, la parte que ya habíamos visto, el vehículo ingresando, ¿verdad? Vemos también el control de acceso de personas que ya habíamos visto, pero en el edificio vemos a las personas donde están marcando su asistencia. Las personas de recursos humanos están viendo los reportes también de esas personas que están marcando. Y fuera del lugar físico, vemos en la parte donde está el avión, en la parte superior, a una persona que está viendo todo lo que está pasando también en la compañía, tanto en el control de acceso vehicular, como el control de acceso de personas, como control de asistencia. Eso es un nuevo servicio que se llama BioTrack Cloud, que aprovecho para hacer el comercial, que más o menos en un mes vamos a tener otro webinar donde vamos a hablar solamente de esta solución de BioTrack Cloud, que es algo también relativamente nuevo que estamos manejando. Y así sería toda la gama de soluciones que está ofreciendo BioTrack en este momento. Y por último, para ya finalizar la charla, vamos a ver un esquema de conexión que integra todas las soluciones, ¿verdad? Así sería más o menos como se vería eh, una conexión típica combinando todas las diferentes soluciones de control de asistencia, control de acceso vehicular, ingreso peatonal, control de acceso de personas y la parte de BioTrack Cloud para consulta y control externo de todas las soluciones. Esto entonces sería el mundo BioTrack actualmente como lo que podemos ofrecer y lo que le podemos solucionar a un cliente en este momento. Entonces, básicamente eso sería la presentación y vamos a aprovechar entonces para entrar a una sesión de preguntas si tuvieran o quisieran aclarar algún punto en particular. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Aquí sí, en la sección de preguntas hemos visto varias dudas hasta el momento. No sé si tú tienes acceso a esta ventana también. Las podemos ir leyendo Si para que, quieres me bueno, las tú lees, nos... sí, porque no las estoy viendo yo. Ok, yo no hay problema, yo te las leo y respondemos cada una. Bueno, primero, antes, las preguntas que sean relacionadas con el costo o valores en precios, con mucho gusto yo estaré anotando toda esta información para enviarles a ustedes la información que se relacione con respecto a precios. ¿Ok? Por ejemplo, aquí había Pablo preguntando por el costo por 1000 unidades de las etiquetas de esta solución. ¿Ok? Otra pregunta, una pregunta que veo también del señor Pablo Miranda. ¿Cuál es el modelo de la antena para ubicar en exteriores? Debe ser tipo circular y cuántos decibelios o decibeles, no sé. Ujú. No, no sé si Alejandro